Y dígale: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente a practicar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, venimos en una serie muy interesante que se llama ¿cómo? Hogares, ¿sí? Y hace 8 días comenzamos la parte de las 7 palabras. Y hablamos de 2 palabritas bien interesantes. ¿Cuáles eran? Perdón y la bendición, ¿sí o no? ¿Por qué es importante recordarlas? Porque están conectadas todas. Yo soy sincero, en esta prédica el Señor, en este sermón el Señor me habló mucho construyéndolo, y creo que hasta ahora en la mañana venía todavía ministrando a mi vida muchas cosas bien interesantes. Entonces yo quiero que la iglesia hoy esté enfocada en entender qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestros hogares y nuestras familias, pero especialmente con lo que cada uno de nosotros está haciendo en su corazón. Amén. Entonces, hoy vamos a ver otra palabra, vamos a tratar de descifrarla acá, pero vamos a leer lo que dice la palabra en Éxodo 20, versículo 10. Pero antes quiero preguntar si hay alguien que me pueda decir, si yo le hablo desde acá y le digo esto, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Por ahí, va por ahí. Voy a darles una pista. Cultura. ¿Qué significa? Resulta que en la iglesia hay una cultura que nos lleva a vivir estos principios. Y esta es una de las señas, ¿sí?, que nos hacen representar algo importante. Y es que el domingo, ¿qué? Es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Eso hace parte de la cultura, pero también hace parte de la Biblia, porque no podríamos crear otra cosa paralela que no fuera la Biblia. Éxodo 20:10 dice: pero el día séptimo será un día ¿de qué? De reposo, de descanso. ¿De descanso para qué? ¿Para hacer locha? No, para honrar ¿a quién? Al Señor, tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Amén. ¿Claro hasta ahí? ¿Para qué es el domingo? Para honrar al Señor, ¿sí? En la cultura judía es llamado el día del Shabbat, ¿sí? Y se destinan 24 horas donde solo se dedica a la alabanza y adoración del Señor. En nuestra cultura, ¿sí?, encajamos en ese calendario el domingo y decimos que el domingo es el día donde nosotros paramos, alabamos a Dios, honramos a Dios y le dedicamos este tiempo a ese altar. Pero quería confrontarlo completamente con lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento es la obra gris, ¿sí? El Nuevo Testamento es la obra terminada. Ahora ya con la obra blanca, con todo, ¿cierto? Los que hemos tenido obra gris sabemos lo que significa pasar de la obra gris a la blanca. ¿Listo? Tiene un precio. Marcos 2, 27, 28 dice: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Cómo así, pastor? ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Recuerden lo que Jesús dijo, que Él no vino a anular la ley, sino a darle ¿qué? Cumplimiento. ¿Mediante de qué? Del nuevo pacto, de la gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, habían el top 10, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Y en ese top 10, lo primero que nos mandan es a honrar al Señor. De las primeras cosas que nos mandan, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento el Señor no lo anula, pero el cumplimiento lo da a través de ¿qué? De la gracia, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, no ponemos falta en la iglesia el domingo, porque si no, imagínense, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante este contexto? Porque lo primero que Él nos manda es honrar al Señor. Pero hay otra parte de nuestra cultura, vamos a ver si esta sí se la saben, es cuando yo a alguien de Tierra Nueva le hago así. ¿Cómo? Las autoridades, sí. ¿Cuál más? Sí, otros dicen firme, sí, ponga de firme, aprende la cultura. ¿Qué más? ¿Cómo? Honramos, ¿sí? ¿Honramos a quién? A las autoridades, a los mayores y a nuestros padres. ¿Sí? Esta la estoy sumando. Éxodo 20:12, ahí más abajito del 10. Primero nos lleva a honrar a Dios, pero después dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Sí? Dice la palabra. ¿Qué dice entonces el nuevo pacto?
Mateo 10:37. Dice, si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¡Wow! Pastor, ¿y no pues que no lo iba a cambiar? No, él vino a darle cumplimiento, pero a darle cumplimiento por encima de la religiosidad. Porque nuestra religiosidad nos lleva a confundir las cosas. Entonces Dios nos manda a hacer algo y nosotros hacemos de ese algo un Dios. Y estamos hablando en esta serie de la familia, del hogar. ¿Cuál es el problema? Es que el ser humano, por tendencia, por historia, si usted no lo quiere ver a través de la historia de la Biblia, véalo a través de la historia de la humanidad. Se va a dar cuenta que el hombre, después de que la caída, siempre tiene un corazón tendiente a la idolatría. Y por eso el Señor, en ese pasaje, en el Éxodo, le da a su pueblo una ley. ¿Para qué? Para guiarlos en ese camino. En los siguientes 40 años, les da una ley. Y en esa ley, ya, que iba en contra de esa idolatría, de las primeras cosas que le dice ahí el Señor, ahí en Éxodo 22, antecitos, dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, no tengas otros dioses antes de mí. ¿Dónde conecta esto? Cuando yo miro el antiguo pacto y miro el nuevo, el Señor nos llama a guardarlo, pero por encima de él no hay ¿quién? Nadie. Pero me llama la atención estos tres elementos que el Señor menciona, ¿sí?, en su palabra. Primero, Dios. Segundo, su familia. Y tercero, el reposo. Y él dice, están conectados entre sí. Uno depende del otro. Pero no hagas un Dios de tu familia y de tu reposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. ¿Está bien que un día hay situaciones, hay circunstancias? Sí, claro, está bien. ¿Pero está bien que todos los días pase? No, no está bien. Porque el Señor nos ha mandado a guardar el día del Señor. ¿Sí? Pero nos ha mandado no solo a guardar, a honrar al Señor en ese día. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia también se puede volver un Dios. Y entonces yo voy a la iglesia, pero realmente no honro a Dios. O sea que desordené el mandamiento. Y eso es lo que pasa en el corazón del ser humano. Que todo lo que la palabra de Dios dice, el hombre lo lleva a veces a un extremo o al otro. Y por eso es importante que su Biblia sea completa, de Génesis a Apocalipsis, para que usted no haga doctrinas y descontextualice, sino que mantenga en el centro. ¿Ya? Y honre primero a su Dios, para que aprenda a honrar a sus padres y para que aprenda a honrar el día del Señor. Amén. Es muy importante ese contexto. ¿Por qué? Porque más adelante, 40 años después de esta historia, Deuteronomio 5:16, año 1407 antes de Cristo más o menos. Lo anterior lo había dicho en el 1450 más o menos. Me descacho ahí por exactitud, ¿sí? Pero eran 40 años. En el Éxodo, saliendo de Egipto, le dio los mandamientos, él le dio ese top 10. Pero ahora, ahí, frente a Canaán, frente a la tierra prometida, el Señor les dice esto, Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha, ¿qué?, ordenado. Y lo que me encanta de esta palabra, es que en este momento, levante la mano el que no es hijo. Gracias a Dios, esta es la iglesia a la que tenía que predicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esta condición, no importa si tú tienes 60, 70, 80, sigues siendo hijo. No vas a dejar de serlo. Y es lo que Dios nos pide al final, que seamos ¿qué? Hijos. Y cuando usted aprende a vivir como hijo, usted entrega lo que le corresponde como ¿qué? Como hijo. ¿Sí? Entonces el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿que hay alguno aquí que no deba cumplir este mandamiento? No. Ay, pastor, yo no tengo. Ya vamos a llegar. Ay, pastor, el mío es muy malo. Ya vamos a llegar. Ay, pastor, pero ¿y cómo honro si es que es una deshonra? Ya vamos a llegar. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Mira el sándwich que usted tiene aquí. Honrar a Dios y honrar a sus padres.
Cumplir el mandamiento me da a colocar correctamente el centro, ¿sí? Y eso solo me lo da Jesucristo. Voy a tratar de explicarle. Efesios 6, del 1 al 4, en el Nuevo Testamento, dice: hijos, ¿hay algún hijo aquí? Amén, gracias a Dios, ¿cierto? Obedezcan en el Señor, ¿a quién? A sus padres. Hay algunos hijos que están haciendo ahí que se... Hijos, obedezcan ¿en quién? En el Señor. Entonces cuando un hijo dice: pastor, ¿y yo cómo le hago caso a mi papá? Si es que mire, yo le digo: mire, acá está la clave. ¿Cómo le obedece? En el Señor. Pero es que el Señor a mí no me habla. Acá está. Y si lo que dice su papá está acá, ¿qué le toca hacer? Obedecer. ¿Por qué es importante obedecer a los padres? Porque es justo, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. En los primeros el Señor dijo: mire, no se haga ídolos y punto. No haga esto, no haga esto y no haga esto. Punto, ya, ley. Pero en el de honrar a los padres el Señor dijo: yo los conozco, toca darles ñapa, ¿sí? Porque no lo van a hacer por sí solos. Entonces da promesa. Y dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Para qué? Para que ay, pastor, ¿cuál es el secreto para que me vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Hay solteros y solteras acá, los jóvenes, yo les doy 2 trucos. ¿Usted quiere saber si el baboso sirve o no sirve? Fácil. 1, mírelo sirviendo. Usted sirviendo se da cuenta si ese man sí sirve o no sirve. Y si la pelada también sirve o no sirve. Y 2, decía mi mamá, mírelo si honra o no honra a sus padres. Y ahí usted sabe si esa es una mujer o un hombre de Dios. Y decide fácil, ¿cierto? Ay, pastor, es que esto es muy religioso. Mírelo ahí, pregúntame. ¿Sí o no? Y los que estamos casados, ¿cómo nos fue? Sigamos. Se pone complicado. Dice: y ustedes padres, a los padres también hay, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué sucede acá? Que aquí ya nos dan para cada lado y el Señor empieza a preguntarnos: bueno, ya sé cuál es la tercera palabra. ¿Ya la sacaron? ¿Cuál es la tercera palabra? Honra. Pero esto de la honra es como, perdónenme la expresión, como una papa caliente. Porque honrar en medio de la destrucción y desfiguración de la autoridad es muy difícil. ¿Por qué? Porque las autoridades nos hemos equivocado. Entonces no es fácil recibir honra cuando la autoridad se equivoca. El problema es que la honra es un mandamiento, ¿sí? No es una petición. Y yo debo honrar, ¿por qué? Porque Dios me lo manda. Ay, pastor, usted era lo calavera que era mi papá. Su Biblia le manda a usted que debe honrar a padre y a madre. Pastor, yo ya tengo 85 y yo ya que me voy a acordar. La Biblia le manda a usted a que honre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto en su vida. Yo no sé si es en su salud, yo no sé si es en su libertad emocional, en su sanidad financiera, yo no sé. Pero lo que sí sé es que si usted hoy decide honrar a su padre y a su madre, va a recibir una bendición. ¿Qué confronta y distorsiona que podamos dar esa honra? La equivocación como autoridades, ¿sí? Y la desfiguración de esa autoridad de Dios, con la que todos peleamos. Y si usted ve las noticias es fácil. De la Patagonia a la Guajira, solo hay un problema, se llama autoridad. Se desfiguró la autoridad. Entonces, ¿qué se despierta cuando se desfigura la autoridad? Rebeldía, deshonra. Y un pueblo se desvanece. Entonces nadie honra ¿a quién? A nadie. Los hijos no van a querer honrar a sus padres. Y los padres no van a querer honrar a sus padres. Y así vamos sembrando una cadena. ¿Cuál debería ser la forma, de acuerdo a la palabra de Dios, de tener un nivel de disciplina o de corrección que nos permita criarlos según la disciplina e instrucción del Señor? O que nos permita como hijos ser criados. ¿Por qué? Porque muchos cuando somos padres nos olvidamos de ser hijos. Y nos olvidamos que tenemos que obedecer todavía a un padre. Y estamos pensando en solo cómo logramos que los hijos obedezcan. Y ahí se nos cae el pelo intentando entender y no entendemos. Hacemos 10 seminarios y no lo sabemos. Pero Dios da
una claridad y se lo voy a dar en un resumen. Hay 3 palabritas claves que nos las enseñan en Libros para Amar, para establecer el nivel de disciplina que yo debo colocar para criar un hijo y para ser criado en la disciplina del Señor. El primero, la instrucción. Sin instrucción es muy difícil que la autoridad funcione. ¿Por qué? Porque si a usted no le dicen qué es lo que tiene que hacer, usted no lo sabe. Y todavía no han inventado la maquinita que despierta. Bueno, se llama Espíritu Santo. Pero cuando usted está peleando ahí, no se acerca mucho, todavía no hay la maquinita que le revele a usted entender y adivinar qué es lo que su papá quiere. Y me encanta cómo mi esposa se lo dice siempre a las mamás cuando están que matan un hijo, ¿sí? A punto ya de ahorcar. Entonces mi esposa siempre coge y le dice, ¿y le diste clara la instrucción? Y entonces era un hombre, ¿no? Le dice, sí, yo le dije que le echara ojo al arroz. Hombres, ¿qué es eso? Echarle ojo al arroz. Echarle ojo, bueno, siempre. Echarle ojo al arroz, uno va y dice, y cuando llega la mamá, ¿qué pasó con el arroz? Se quemó. Pero ¿cómo no lo baja? Usted me dijo que le echara ojo, no me dijo que lo apagara. Pero es que es sentido común. Acuérdense que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando usted recibe una instrucción clara, ¿sí? Usted responde claramente. ¿Cómo recibe usted una instrucción clara? Con modelaje, con acompañamiento, ¿sí? Entonces, yo le doy a mis hijos la instrucción y le digo, venga, le muestro, ¿sí? Viene acá, mira la olla y se va. Cuando la temperatura está en este nivel, baja la perilla abajo. Si no he llegado en 5 minutos, la apaga. Y antes de apagarla, revuelve. ¿Sí? Es una instrucción clara y modelada. ¿Cómo funcionamos nosotros con nuestros hijos? ¡Sácalo de allá! No lo sacó. ¿Y por qué no lo sacó? No sé. Tenga su disciplina, ¿sí o no? ¿Cómo no hizo caso? Es obediente. ¿Ya? Yo les conté hace 8 días, mi experimento está funcionando. Voy en el grado, ya mi hijo estamos implementando el termómetro de la obediencia. Entonces me dijo, papá, ¿cómo es eso? ¿Qué es un termómetro? Explíquele qué es el termómetro. ¿Cuánto necesito de obediencia para que me compre un regalo? Yo le digo, necesitas 9.5 de 1 a 10. ¿Sí? Entonces esta mañana salió y se montó al carro y me dijo, papá, ¿cómo está el termómetro de la obediencia? Y le dije, se gastó un pocotón. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Bueno, se quedó callado y siguió solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una instrucción clara. La instrucción clara, ¿ya?, lleva a un entrenamiento claro. ¿Qué características tiene esa instrucción? Que es clara, 5 Cs. Clara, concisa, consecuente, cumplida y consistente. Que se puede entender, que aplica el sentido común, que se puede ejecutar, que se puede hacer. ¿No lo quiere ver con los hijos? Mírelo con sus empleados. ¿No lo quiere ver con sus empleados? Mírelo con quien le pide un favor. ¿Sí? Y hay una instrucción que es clara y se entrena y se modela. Y después de que eso no funciona, ahí sí viene ¿qué? La corrección. ¿Sí? Ahora, la corrección se aplica según el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder aplicar la autoridad. Yo sé que hay algunos que todavía les cabe, pero cuando usted lo va a disciplinar y tiene que mirarlo así, usted dice, no, la corrección ya no puede ser esa. Toca pensar en otra, ¿sí o no? Toca pensar en que hago stop, en que digo no. Cuando yo entiendo esos niveles de disciplina, yo no desfiguro la autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios no se desfigura, yo puedo aplicar el principio de ¿qué? De la honra. Ahora, recuerde, la honra es un mandamiento. Pastor, y en mi caso no, eso a mí me mandaban la chancleta de una y eso no había nada. No había nada que valiera. Yo quiero recordarle que dice la palabra. Hoy quiero ceñirme mucho a la palabra de Dios. Proverbios 1:8 dice, hijo mío. Cuando Dios dice hijo mío es como si Dios estuviera diciendo, papito, ponga atención. Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Quién corrige? El padre. ¿Quién enseña? La madre. El padre también enseña, pero como está hablando de la corrección y la enseñanza, ¿sí? ¿A quién le corresponde corregir? Al padre. ¿Quién saca el barazo? El padre. ¿Sí?
La madre enseña. Mateo 5, del 1 al 16, Jesús está hablando y dice: Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado ¿a qué? A muerte. Y yo dije, Dios mío bendito, si yo habría estado condenado, pero como a 3 cadenas perpetuas. Porque yo me acordaba cuando uno, bueno, de pronto aquí hay algunos adolescentes como yo, que uno se emberracaba y cuando la mamá, bueno, en el caso mío que me crié sin mi papá en la preadolescencia y adolescencia, cuando la mamá aplicaba la disciplina, uno se enojaba y decía, usted no es mi mamá. Y yo decía, ¡oh! En la que me metí. Y uno decía, ya no te quiero. Y la mamá impotente, que era lo único que estaba haciendo, tratando de corregir, porque yo no había recibido la instrucción. Y ella, como madre soltera, no sabía modelar muchas cosas. Pero ella sabía que había que corregir. Con lo que fuera, grabadora encima, lo que fuera. ¿Sí o no? Sí, yo recuerdo, la única vez que yo le contesté a mi mamá así de chiquitica sacó una grabadora como así de grande y a mí no me contesta. ¿Sí o no? Era la forma. Dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. ¿Qué está pasando aquí? El Señor está hablando con unos fariseos y les está diciendo, venga. Ustedes están cogiendo el mandamiento de honrar a padre y a madre y lo están tergiversando. ¿Sí? Lo están poniendo por encima, otras cosas por encima de la verdad. Y están confundiendo. Y por esa razón, parece este siglo, muchas personas dicen que el cristianismo se contradice. Pero el cristianismo no se contradice. Y la Biblia jamás se contradice. Es súper clara. El problema es que el corazón del hombre lo lleva a contradicción. Porque se sale de esa cobertura. Se sale del principio. Y Pablo lo explica y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Amén. Y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada ¿a quién? A Dios. La honra a los mayores, a las autoridades, a los ancianos, a nuestros padres, agrada ¿a quién? A Dios. Algo tiene que tener el Señor especial para usted cuando usted honra a sus padres. Pastor, pero es que usted no conoce el mío. Yo tampoco conozco el mío. La honra. La honra está directamente ligada con ese principio distorsionado de la autoridad. Y como se ha distorsionado, no queremos entregar la honra que debemos entregar. Por eso cuando usted lo une con esos otros dos principios, el del perdón, el de la bendición, toma la honra y la aplica en su vida, usted va a ver algo diferente. ¿Cuál es el significado de esa palabra honra? En la palabra de Dios vemos que se honraba de muchas maneras, a través de las túnicas, de los anillos, de mucha simbología que representaba la honra. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo, no queriendo llegar, llega a su casa y el papá, ¿qué hace? Lo honra. ¿Sí? Honra en otra vía. Hay unos sinónimos de esa palabra que son respeto, estima, gloria, admiración. ¿Ya? Pero ¿qué implica la honra entonces? Implica alabar y estimar a través de la obediencia. Cuando yo obedezco, yo honro. Pastor, ¿y cómo obedecemos a estas autoridades tan descabelladas? Obedezca las leyes por lo menos que le corresponden a usted. ¿Sí? Es un principio bíblico. ¿Ya? Yo sé, la vía quedó más estrecha, pero obedezca. Amén. Bueno, no voy a desgastarme ahorita. Éxodo 21, 17. Y aquí vuelvo y le digo, aquí no leo y no le voy a explicar nada. Espero que el Espíritu Santo le hable.
Esto es lo que la palabra dice en la ley, ¿sí? Acerca de aquel que no honra. Éxodo 21:17. Cualquiera que deshonra a su padre o a su madre será ejecutado. Wow. Fuerte, ¿no? Proverbios 20:20. El que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Wow. Proverbios 30:17. Voy a leer desde el 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que no se cansa de consumir. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se le coman vivos los buitres. Cuando el principio de honra pierde, se distorsiona, ¿sí?, de la palabra de Dios, del centro del evangelio, usted empieza a vivir en un camino equivocado y empieza a perder las bendiciones que Dios tiene para usted. Y en una nación, cuando la honra pierde su posición, usted ve lo que está pasando en nuestro continente. ¿Por qué? Porque se desfiguraron las autoridades, porque se desfiguró la honra. No podemos tener una consecuencia distinta cuando los principios que el Señor estableció han cambiado. Y por eso el Señor se lo recuerda saliendo de Egipto y previo a entrar a la tierra prometida. Y le dice, aquí está lo que debes hacer. Honra al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dije, voy a responder la pregunta que toda la iglesia está esperando. Pastor, ¿podemos ir a ver el Guasón? Entonces yo le voy a responder, haga lo que le dé paz, ¿sí? Pero ¿por qué le digo eso? Y pastor, ahorita lo que va a poner. Yo le voy a ser sincero, mi posición, con 3 comentarios de especialistas, el tráiler y lo que hay en redes sociales, tengo suficiente. No voy a alimentar más mi cabeza de lo que ya sé, que es la condición del ser humano. Ni voy a prestarme para exacerbar lo que ya sé. Pero oré al Señor todas estas semanas antes de ir a vérmela. Y le dije, Señor, ¿qué hago? Pues es que uno tiene que saber qué para explicar a los muchachos y todo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Señor, no es que yo sea amarillista ni chismoso ni nada, pero pues uno tiene que ver para poder juzgar y eso. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar la película del Guasón, ¿sí? Pero cuando Cristo interviene. Porque lo que le pasa a este hombre no es una condición social, es una condición espiritual. Porque muchos de los que estamos aquí estuvimos igual. Pero cuando Cristo interviene, algo distinto pasa. Cuando la honra se coloca, algo distinto pasa. Y yo quiero que vean el adelanto del trailer de la película que vamos a ver el próximo viernes en Tierra Nueva. Cine para hogares. Esto va a pasar cada 2 o 3 meses. Pero vamos a ver la película del Guasón cristiana. ¿Qué no es honrar? Honrar no es servilismo. Honrar no es ponerme a los pies de alguien que me ha hecho daño solo para buscar su aprobación. Hace algunos meses, hablando con un hombre de sanidad interior, tocamos el punto y cuando pregunté por su padre me dijo, yo no tengo problema por eso, pastor. A mí Dios me lo suple todo. Y Él suplió esa figura en mi vida hace mucho tiempo. Yo dije, wow, qué bendición. Qué privilegio saber que Dios lo ha llenado. Pero a su vez el Espíritu Santo nos mostró con Él hablando que esa posición era una posición de escape. Porque nunca había enfrentado que verdaderamente Él no estuvo. Y lo que hice fue coger a Dios y ponerle y decir, Dios me llena todo. Y no voy a enfrentar esa situación. Y nos puede pasar a muchos. Y sé que muchos acá se pueden estar preguntando, pastor, mi papá ya no está. ¿Cómo lo honro? Pastor, mi papá
ni le hablo de mi papá. Y yo hubiese querido tener a mi papá hoy para terminar de hacer esta prédica. Y esta mañana que arrimé a su casa, mi esposa, sin saberlo, me respondía cosas y me decía cosas. Y yo trataba de guardar silencio, de calmarme, porque algo estaba a punto de interferir en esta predicación. Algo quería que yo me saltara el genio y mandara a mi papá para la porra. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dijo: calla, entiende que está relacionado con la palabra. Mi esposa no tenía ni idea que iba a predicar. Pero ella me decía: pero es que su papá. Y yo: déjate de mí. ¿Cómo voy a predicar esto? Porque todos, de cierta manera, hemos deshonrado o hemos recibido un mal ejemplo de esa honra. Y por eso Dios llega a suplir esa necesidad. Y con aquel hombre llegamos a una conclusión, y al final él dijo: sí, pastor, nunca lo hemos visto de esa manera. Dios jamás se va a oponer delante de ti a defenderte de tu padre malo, ¿sí?, que te abandonó o que no estuvo o que hizo. Dios nunca se va a parar al frente de tu padre a coger y decir: echémoslo para allá, que usted no necesita a ese padre. No. Dios nunca hace eso. Yo quiero que usted entienda lo que está pasando. Lo mismo que hacían los fariseos, mírenlo bien en el versículo que le dije ahora, es lo mismo que a veces nosotros hacemos cuando queremos que Dios supla nuestra necesidad de ser hijos. Y Dios no actúa así. Dios no es un Dios de dos caras. Sin embargo, la honra no implica olvidar y negar lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Yo no le estoy diciendo eso hoy. Pero lo que sí le estoy diciendo es que si la honra es un mandamiento, usted debe hacer algo para honrarlos. Y entendiendo qué no es la honra, usted debe empezar a entender qué es la honra. Si bien es cierto, la honra no es vulnerabilidad ni humillación ante la manipulación, porque hay padres manipuladores, o habemos padres manipuladores. La honra no responde a eso. La honra no es ignorar el dolor, el miedo, que además producen la epidemia más grande del ser humano en este momento: la orfandad. La falta de honra a los padres produce orfandad en esta sociedad. Y cuando la sociedad es huérfana, solo tiene queja, reclamo, derechos, pero jamás deberes. Cuando usted aprende a honrar, usted aprende a saber dónde está. ¿Qué sí es honra? Honra es desechar el no me importa qué pasó antes. Si a Dios le importa que usted honre, Dios lo está llamando hoy, como la doctrina de servir entrega, hoy mismo, a que usted honre. Pastor, eso no me ha afectado en mi vida. Haga la cuenta. Si a Dios le importa, a usted le debe importar. Honra es tomar la iniciativa de que, a pesar que ese padre no ha sido lo que la palabra de Dios moldea, usted que está aquí sí lo conoce. Y le voy a hablar especialmente a los padres que estamos acá. Esta condición hoy no importa de qué va a ser su hijo con usted. No importa la edad que usted tenga, hoy el Señor lo está llamando a usted como hijo a que honre a ese padre y a esa madre, a que tome la iniciativa de soltarse de una vez por todas de esa falta de honra. Porque aún ante los errores de ese padre, cuando usted honra, ¿el beneficio es de quién? ¿De él? No, suyo. Es el problema de la honra. El problema de la honra es que se parece al diezmo. Nadie lo quiere, pero todos quieren sus beneficios.
una larga vida y una buena vida. Nadie quiere dar dinero, pero sí queremos recibir. Nadie quiere dar la honra, pero sí queremos recibir la honra. Y el problema es que la honra, cuando usted la da, cuando usted no se cansa de darla, usted la recibe. Pastor, es que me la está poniendo muy dura, es que usted no conoce, yo ni conozco, ni sé qué decir. Bueno, hoy yo le voy a dar un regalo para que usted comience a decir. Staff le va a entregar a cada uno una hoja. Y quiero retomar el versículo de la promesa de la honra. Honra es reconocer que esa persona hizo, ha hecho o está haciendo un sacrificio por mí. Pastor, ¿en serio? Es que ni un sacrificio ha hecho. Mire, yo le voy a invitar a que lea la palabra de Dios y hoy, solo por hoy, piense todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo acerca de esa persona, acerca de su padre. Hoy no se trata de sus hijos, hoy se trata de usted y de la honra que usted le debe a sus pastores. ¿Y eso qué va a hacer si el calavera es mi hijo? No importa. Cuando usted la honra, algo pasa en sus hijos. Cuando usted la honra, va a entender que la promesa de que te vaya bien en la tierra va a ser real. Cuando usted honra a ese padre, a esa madre, algo bueno va a suceder. No, pastor, yo no soy capaz de hacer eso, usted la está poniendo muy berraca. Yo le estoy entregando una hoja intencional, porque el cristianismo tiene que ser intencional y consciente. Y de pronto usted no la va a alcanzar a llenar ahora, porque su corazón se va a quebrar y no va a saber qué poner. O el dolor, la falta de perdón y la falta de bendición lo van a bloquear para escribir esas palabras. Pero yo lo quiero animar a que se tome hoy un momento para honrar. Y empiece a escribir ahí. No sé si la divide en dos para su padre y su madre. Las otras hojas las vendemos, ¿me entiendes? Si hay más, van a ver. Pero usted ya tiene el modelo. Los que son modelo 85 para abajo saben lo que era una esquela. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces uno hacía las cartas para los novios. ¿En qué era una esquela? ¿Sí? Bueno, le entregué una, pues. Y usted va a honrar. Dice la segunda parte, la primera parte de la promesa, para que disfrutes de una larga, ¿qué? Vida. Cuando usted empieza a escribir en ese papelito y pastor, ¿pero qué escribo? Ya le voy a decir. Le voy a dar ayuda. ¿Pero qué escribo? Yo quiero esa promesa, yo quiero una larga vida. Y ahí la palabra dice una larga vida, no una larga vida aburrida, no una larga vida enfermo, no una larga vida quebrado. No, dice que cuando usted honra, usted obtiene una larga vida. Y la palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Pero esa vida en abundancia requiere de que yo honre. Yo me hice algunas preguntas. Pastor, es que ya no está. Si esa persona ya no está, se la voy a poner más dura. Usted va a escribir estas palabras reconociéndole a su Dios que usted no la honró, porque no sabía, porque no entendía, porque Dios no había iluminado en su corazón la revelación de la honra. Pero hoy que usted lo puede hacer, usted lo va a honrar. Y va a recordar que lo positivo. Sé que hay cosas duras que cuando usted piense algo positivo así, no encuentro nada. Por más que no haya nada, hay algo positivo que usted va a resaltar ahí, va a honrar a su padre o a su madre. Pero ¿y si no está, entonces qué voy a hacer? Va a reunir a sus hijos, o a sus hermanos, o a su familia, y los va a sentar y les va a decir: papá ya no está, pero la palabra de Dios me manda a honrar. Y yo quiero delante de ustedes dejar un legado, dejar larga vida. Y quiero honrar a ese papá que no está, que
yo no supe honrar, porque no sabía. Pero Dios hoy me enseñó que yo debo honrar. Y quiero contarles cosas buenas de ese hombre o de esa mujer. Y aunque me faltó en muchísimas cosas, también sé que hizo muchos sacrificios. Y usted va a escribir ahí: pastor, yo nunca he sabido dónde está, o está lejos. Bueno, comience hoy a escribir. Y la oración tuya es para que el Señor haga llegar estas palabras a su corazón, para su sanidad. Porque cuando usted honra honestamente, algo empieza a desprenderse. Pastor, mi papá no va a recibir eso, mi mamá no va a recibir eso. Usted la conociera. Ella no me quiere hablar. Y yo quiero recordarle ese mismo hombre del que hablábamos ahora. Usted lo lee ahí en su casa hoy, Lucas 15. Dice la palabra que este joven se había ido de la casa. ¿Sí? El hijo pródigo se fue de la casa, no lo echaron. Cuando lo echan es otra cosa. Pero el hijo pródigo se fue de la casa. Dice la palabra que cuando él empieza a entrar en razón, ¿qué es lo primero que piensa? No me va a recibir la carta. No me va a escuchar, no me va a atender. Yo voy a ir así sea que me ponga de empleado ahora. ¿Y el papá qué hizo? Lo recibió. Mire, si ese es su caso, escríbala. Y por favor, cuando la haya entregado, deme testimonio. Y dele honra a Dios por lo que Él hizo. Porque Él lo puede hacer. Cuando usted se decide a honrar, Él va a romper. ¿Qué viene después para su vida? No sé, pero en la palabra de Dios está profetizado que te va a ir bien en la tierra y que vas a disfrutar de larga vida. ¿Qué significan para usted esas palabras? Estoy seguro que el Espíritu Santo se las va a revelar. Pero Dios lo está llamando hoy a ponerse en el punto cero. Toda nación, a través de la misma historia de la Biblia de la humanidad, tuvo un punto cero, un punto de quiebre. Muchos de nosotros decimos: ¿hasta cuándo? Tal vez nuestras naciones están llegando a un punto cero, a un punto de quiebre para reconocer que debemos honrar a Dios y en especialmente honrar a nuestros padres. Hace algunos domingos hablamos de un David que tuvo un hijo que se llamó Absalón y ese hijo lo deshonró. Pero aún así David, ¿qué hacía? Lo amaba. ¿Saben por qué? Porque así como todo hijo es ávido de una bendición, todo padre es ávido y necesitado de la honra. Por más malo que haya sido, cuando usted la da, Dios hace el resto. Dios va a hacer algo especial ahí. Pastor, es que yo no sé. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Más o menos, en resumen, madure. Y tome la iniciativa hoy, deje de ser niño pataletudo, que usted no es huérfano, usted es un hijo de Dios. Y lo que usted sabe hoy, tal vez su padre no lo sepa o su madre no lo sepa. O tal vez tampoco hayan entendido ellos que son hijos. Y entienda que usted vive por principios y no por emociones. Esa es una marca de un hogar del reino. Un hogar del reino, una casa del reino, una familia del reino. Vive por principios y no por emociones. Yo lo invito a que haga este tributo a sus padres. Tómese un minuto ahí para empezar y coloque las primeras palabras. Yo no quiero que usted lo guarde. Yo sé que si usted sale de aquí y lo guarda en su Biblia, no lo va a hacer. Y el diablo lo va a esconder. Pero yo le voy a decir, empiece a escribirlo hoy. ¿Sabe por qué? Porque en un mes usted se tiene que reunir con sus padres. Y va a organizar un almuerzo, una cena. Si usted lo puede hacer, hágalo. Y usted los va a llamar y su papá va a decir: esta que es que ahora anda, yo quiero ir a almorzar a la casa de ella.
invita ni a nada. Usted los va a llevar. Si tiene el presupuesto, llévelos al mejor restaurante de Cali. Coja esta carta y se la enmarca y se los lleva con sus hijos, con su familia. Y delante de ellos usted para un momento y le dice: papá, mamá, nunca lo vi así, pero hoy quiero honrarte. Y quiero decirte que a pesar de las circunstancias y de todo lo que pudo haber pasado, pude haber hecho, pudo no haber hecho, yo quiero honrarte como mi padre. Porque hoy Dios me mostró que ha sido una bendición y que sé que hiciste muchos esfuerzos. Eres imperfecto como yo, pero yo te quiero honrar. Y por eso hice esta cena, estas crispetas, esta reunión, porque quiero honrarte a ti. Miren, yo le oraba a Dios: Señor, ¿y me vas a poner a que haga esto la iglesia? Y yo dije: sí. Pero ¿cómo? Yo dije: no sé cuántos se atrevan a hacerlo, pero sí sé que aquel que se atreva a hacerlo en humildad va a romper con cosas. Van a haber cosas en su vida que usted siente que no están fluyendo. Pastor, ya estoy casado, estoy muy viejo. Miren, hay cosas que van a pasar en su familia si usted hace esto, ¿sí? No lo voy a tomar como algo místico, le estoy diciendo, esto es espiritual. Está sustentado en la palabra de Dios, en darle honra a ese padre y a esa madre. Si no está, empiece a escribirlo. Si un día puede viajar y hacerlo, hágalo. Porque así como el perdón lo libera a usted de ese muerto, así como la bendición lo equipa a usted, la honra lo va a preparar para recibir todo lo que Dios tiene para usted. Habían cosas bloqueadas en su vida que usted no entendía, pero que ahora que usted honre, usted va a decir: honré a mi padre y reaccionó mi esposo. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando usted aprende a honrar a su padre, honrar a su esposo ya no va a ser difícil. Cuando usted aprende a honrar a su madre, valorar a su esposa ya no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque usted ya lo conoce. Y ese tributo Dios lo va a usar. Y yo animo a todas las personas que vienen dando pasos firmes en esta serie y a dejar que el Espíritu Santo siga tomando sus corazones. Me encanta cuando me llaman: pastor, este domingo mi esposa pidió perdón, mi hijo pidió perdón. Yo le digo: gloria a Dios. Porque lo que oramos al principio de que esto aplique es lo que tiene que vivir la iglesia. Usted no puede guardar como una tarea más del pastor: ah, que joden con estos papelitos. O usted puede pegárselo y guardarlo de protector de pantalla. Y si está guerreando y está luchando y no sabe qué escribir, póngame un mensaje y me dice: no sé qué escribir, me duele, necesito restaurarme de esto, quiero honrar, pero no soy capaz. Hágalo, pero no se frene. Honre a sus padres y a su madre. Yo quiero guiarlo en una oración.